Cordial saludo para todos. Por medio de esta videoclase damos continuidad con la temática que ha sido programada para el tercer periodo en la asignatura de Química Orgánica. Importante recordar el desempeño que estamos abordando, debatir acerca de los compuestos orgánicos que contienen oxígeno teniendo en cuenta las reacciones que presentan, su obtención y sus aplicaciones, los materiales que se requieren para el trabajo de esta actividad desde casa son los siguientes: obviamente la guía de trabajo, el diario de campo de química, lapiceros, lápices y colores en algunos casos. Recordarles que anteriormente ya hemos ido abarcando partes de estos grupos funcionales como lo son los alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, aldehídos, y el turno de hoy es para las cetonas. Me voy a permitir leerles la información que tienen en la guía de trabajo. Las cetonas son compuestos orgánicos que tienen un grupo carbonilo, ¿verdad? Ese grupo carbonilo se caracteriza porque tiene un carbono unido a un oxígeno por medio de un doble enlace. Se puede representar de la forma como lo están observando en la pantalla o también simplemente el carbono unido al oxígeno. En un carbono que no es terminal, esa es una característica muy importante de las cetonas. Este grupo carbonilo se va a presentar en un carbono, llamándolo de esta forma secundario. ¿Por qué? Porque al lado y lado del grupo carbonilo o el grupo funcional de las cetonas van a presentarse otras cadenas de carbono, independiente del número. Por esa razón se representan como R y R'. Estas letras significan, vuelvo y repito, que pueden estar presentes determinadas cantidades puede estar presente, una cadena de carbonos con determinada cantidad de átomos de carbono, valga la redundancia. Las cetonas presentan puntos de ebullición más bajos que los alcoholes de su mismo peso molecular. Son solubles en agua y a medida que aumenta la longitud de la cadena, disminuye la solubilidad. Generalmente las cetonas son líquidas, pero a partir de las que contienen 16 carbonos se van a presentar en estado sólido. Algunas cetonas se utilizan como solventes en la industria. Las cetonas fluoradas se utilizan en extintores de incendios. Otras cetonas, como la metadona, tienen propiedades analgésicas y se usan como sustitutos de la morfina en el tratamiento de adicción a la heroína. Como presentan olores agradables, algunas cetonas se utilizan para preparar la vainilla, que se utiliza en repostería. Otra cetona, como la propanona, es el solvente de barniz de uñas que se utiliza comúnmente. Me voy a permitir comentarles otro tipo de información acerca de estos importantes compuestos orgánicos. Las cetonas son sustancias químicas que se acumulan cuando el cuerpo comienza a quemar grasa para obtener energía. La causa más común de cetonas en las personas con diabetes es la deficiencia de insulina. Sin suficiente insulina, la glucosa se acumula en el torrente sanguíneo y no puede entrar en las células. Las cetonas, dice que la que mayor aplicación industrial tiene, como leímos en la guía, es la acetona o propanona, la cual se utiliza. La propanona es la misma acetona, la cual se utiliza en la como disolvente para lacas y resinas, aunque su mayor consumo es en la producción de plexiglas, empleándose también en la elaboración de resinas epoxi y poliuretanos. ¿Qué será eso de producción de plexiglas? Bueno, el plexiglas es una resina sintética flexible, transparente e incolora, obtenida por polimerización del metacrilato de metilo, que se emplea en la construcción, en la refinería del petróleo y en la fabricación de mobiliario, de instrumentos médicos, entre otros. En cuanto a lo que tiene que ver con el poliuretano, es un material plástico que se presenta en varias formas y que puede fabricarse para que sea rígido o flexible. Es un material presente en una amplia gama de aplicaciones comerciales, tales como aislante para neveras y congeladores, productos aislantes para construcción, entre otros. Entonces se pueden dar cuenta ustedes de la importante aplicabilidad que tienen estos compuestos orgánicos a nivel industrial sobre todo y en situaciones de la vida diaria. Pasamos luego a la nomenclatura de las cetonas. De acuerdo a la nomenclatura IUPAC, las cetonas se nombran de la siguiente manera. Primero se selecciona la cadena más larga que contenga el grupo carbonilo. O sea, estamos siguiendo casi que las mismas reglas que se tienen en cuenta para nombrar los compuestos que ya hemos estudiado.
Segundo, se enumera la cadena de manera que al grupo carbonilo le corresponde el número menor posible. Es necesario indicar con un número la ubicación del grupo carbonilo en la cadena. La acetona se nombra igual que el alcano, pero sustituyendo la terminación O por ona. ¿Sí? Como es una acetona, entonces termina en ona, ¿cierto? Aquí tenemos el primer ejemplo. Fíjense que esta cadena tiene 3 átomos de carbono, es totalmente lineal, no tiene ramificaciones. Aquí observamos perfectamente el grupo carbonilo o el grupo funcional de las cetonas. Aquí está C doble enlace O. Fíjense que este carbono es secundario porque está unido a uno y a otro carbono. Por esa razón es secundario. ¿Qué nombre recibe este compuesto? Aquí lo tienen 2-propanona. ¿Por qué 2-propanona? Porque fíjate que este siempre va a ser el carbono 2. Si iniciamos el conteo desde aquí sería 1, 2. Si iniciamos por la parte izquierda, 1, 2. Fíjense que en todo caso, en este compuesto el carbono que tiene el doble, que está unido por medio de un doble enlace al oxígeno, está en el carbono número 2. Entonces, por esa razón colocamos 2-propanona. Prod, porque recuerden que tiene 3 átomos de carbono. Indico este número 2 antes porque, como leyeron aquí en las recomendaciones, hay que decir el número del carbono donde está el grupo funcional de las cetonas. Por esa razón se llama 2-propanona. Ona porque es una cetona. Aquí tenemos este otro ejemplo que tiene una ramificación. Fíjense, localizamos inmediatamente el grupo funcional. Fíjense que el grupo funcional de las cetonas se puede representar así: C doble enlace O o simplemente CO. O sea, es lo mismo, no se vayan a confundir. Entonces fíjense que aquí perfectamente estamos viendo el grupo funcional de las cetonas. Entonces la cadena principal debe contener este grupo funcional. Entonces, ¿por dónde iniciamos el conteo teniendo en cuenta que aquí se presenta una ramificación? Fíjense que en este caso, independiente de si se inicia el conteo por la izquierda o por la derecha, siempre en este caso el carbono va a ser 3. Va a ser el carbono número 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, como tiene una ramificación, la presencia de la ramificación influye entonces hacia qué extremo debo de orientarme para comenzar la numeración de los átomos de carbono. Como esta ramificación está más cerca a este extremo, entonces inicio por aquí. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Entonces, por eso en el carbono 2 se dice 2-metil, se está nombrando la ramificación. En el carbono 3, ¿verdad?, está el grupo funcional de las cetonas. Pentan, porque tiene 5 átomos de carbono en la cadena principal y como tiene el grupo funcional cetónico, entonces por eso termina en ona. 2-metil 3-pentanona. Este otro ejemplo, fíjense que aquí tenemos el grupo funcional de las cetonas. Entonces, perfectamente nos damos cuenta que está mucho más cerca a este extremo que de este otro. ¿Sí se dan cuenta, cierto? Está mucho más cerca de aquí. Por esa razón es independiente que tenga ramificación, ¿oyeron? Independiente. Recuerden que el conteo se inicia por aquel extremo por donde esté más cerca el grupo funcional de las cetonas. En estos ejemplos que vimos anteriormente, casualmente, independiente del extremo por donde iniciara el conteo, siempre iba a tener la posición de ese grupo carbonilo, iba a ser la misma, ¿verdad? En este caso 2 y en este caso 3, pero en este caso no. Si iniciamos por acá, acá sería 1, 2, 3, sería el carbono 3, pero si iniciamos desde acá sería 1, 2. Entonces, por esa razón, iniciamos de este lado, independiente de esta ramificación. Bueno, entonces siendo así sería, en el carbono 3 está un metil, por eso 3-metil, 2, porque en el carbono 2 está el grupo funcional de la acetona, butanona, porque tiene 4 átomos de carbono. Esa es la forma sencilla de nombrar las cetonas. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes ahora? Van a dar el nombre a estas fórmulas semidesarrolladas que les están dando aquí de cetonas y, en segundo lugar, les están dando el nombre de la respectiva cetona y ustedes van a hacer su respectiva fórmula semidesarrollada, tal y cual como lo han desarrollado con las otras funciones químicas orgánicas. Les voy a ayudar entonces con la primera de ellas. Vamos a ayudarles con este segundo ejemplo que pues está un poquito tiene más ramificaciones que este que está aquí, ¿cierto? Entonces, siendo así, observemos el grupo funcional, aquí lo ubico perfectamente. ¿Por cuál extremo está más próximo?
nos damos cuenta que está más cerca de este extremo. Fíjate, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Entonces debemos iniciar por este lado. Entonces en el carbono 2 está un metil, entonces yo escribo 2 metil, 2 metil. Ya no hay más ramificaciones. Coloco el número del carbono donde está el grupo funcional de las cetonas, que es el 3. Esta cadena de carbonos tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces va a iniciar con el prefijo ets, etsa, etsan, ¿verdad? Porque es un alcano, hay enlace sencillo entre carbono y carbono. Y como tiene el grupo funcional de las cetonas, va a terminar en ona. Entonces fíjense ustedes que ese sería el nombre correcto, 2-metil-3-hexanona. De esa misma forma van ustedes a elaborar van a darle los nombres a cada una de estas fórmulas semidesarrolladas. Y en segundo lugar les están brindando los nombres, entonces ustedes van a hacer las fórmulas semidesarrolladas. Vamos a hacer este segundo ejemplo para que les sirva de orientación. 3-metil-2-butanona. Recuerden ustedes que el nombre de la cadena principal es el que me determina la cantidad de átomos de carbono que va a estar presente. Y es lo primero que yo debo notar en el nombre. Butanona, entonces va a significar que la cadena principal va a tener but, que significa 4, ¿verdad? 4 átomos de carbono. Entonces los escribo. 1, 2, 3 y 4. Entonces me dicen que en el 3 va a haber un metil. Entonces vamos a suponer que este sea el 3. 1, 2, 3. Iniciando de izquierda a derecha. Aquí tengo el metil. Me dicen que en el carbono 2 va a estar el grupo funcional de las cetonas. Entonces vamos a arreglar ese doble enlace. Aquí hago el grupo funcional de las cetonas, ese doble enlace O, ¿verdad? Y ya, butanona. Entonces fíjense, ya ahí coloqué la ramificación y coloqué el grupo funcional de la acetona. Simplemente le coloco los hidrógenos que correspondan aquí en la cadena. Aquí iría solamente un CH. Aquí en este carbono no va ningún hidrógeno porque fíjense que ya este carbono tiene las 4 valencias ocupadas, 1, 2, 3, 4. Y este carbono terminal o carbono primario sería CH3. Esa sería la fórmula semidesarrollada de ese compuesto. Muy bien. Pasamos a la segunda parte de la guía, que tiene que ver con la reactividad de las cetonas. Entonces, para la obtención de las cetonas vamos a tener en cuenta dos reacciones. Una reacción de hidratación de alquinos y la segunda, que es la oxidación de alcoholes secundarios. Para el primer caso, hidratación de alquinos. Aquí podemos observar perfectamente el alquino. Fíjense que aquí está el triple enlace entre estos dos carbonos. Como es hidratación, va a reaccionar en presencia de agua y para que esta reacción química se lleve a cabo se requieren de unos catalizadores. Esto entonces es lo que permite la formación de las respectivas cetonas. Aquí pueden ver el grupo funcional. Tenemos el siguiente ejemplo, tenemos el propino. Fíjense que aquí está el triple enlace entre este carbono y este otro. Reacciona en presencia de agua teniendo como catalizadores el mercurio y el ácido sulfúrico. Cuando eso ocurre, entonces lo que sucede es que este hidrógeno y este otro hidrógeno que está presente en la molécula de agua se van a adicionar al carbono que hace parte del triple enlace y que tiene más hidrógenos, en este caso este carbono terminal. Por esa razón de CH se convierte en un CH3. Fíjense que aquí tenía un solo hidrógeno, ya acá tiene 3 porque recibió estos dos. Y este carbono, ¿verdad?, que también está participando del triple enlace, va a recibir al oxígeno y se va a enlazar a dicho oxígeno por medio de un doble enlace. Esto es lo que permite la formación de esta cetona. En este caso se llama 2-propanona. Recuerden que hay que indicar el carbono en donde está presente ese grupo funcional. Es en este caso el carbono 2. Por eso se llama 2-propanona. Ahora te piden que apliques lo aprendido. ¿Qué producto se obtendría de la siguiente reacción de hidratación? Fíjate que aquí te están brindando el respectivo alquino. Mira que aquí está el triple enlace. Va a reaccionar en presencia de agua teniendo en cuenta estos catalizadores. Tú aquí vas a colocar cuál es el producto de esta reacción. Segundo lugar, la oxidación de alcoholes secundarios.
Para ello se van a emplear oxidantes como el permanganato de potasio, cuya fórmula es KMnO4. También se va a requerir el dicromato de potasio, cuya fórmula es K2Cr2O7. Y también se va a requerir el trióxido de cromo, cuya fórmula es CrO3. Como fórmula general, aquí observamos el alcohol secundario, porque fíjate que este carbono está unido a dos carbonos, ¿verdad? El grupo H va a estar unido a un carbono que a su vez va a estar enlazado a otros dos carbonos en cada uno, a cada lado. Fíjense que en este caso tenemos el oxidante, que es el trióxido de cromo. También aquí tenemos hidrógeno en forma iónica y moléculas de agua. Cuando están en estas condiciones se forma la respectiva acetona y se da liberación de hidrógenos. ¿Sí? Se da la respectiva liberación de hidrógenos. Fíjate que este hidrógeno y este otro, donde está el oxígeno, salen libres, ¿verdad? Y eso es lo que permite la formación del grupo funcional de las cetonas. Aquí tenemos el ejemplo, el 2-propanol. Fíjate que este es el 2-propanol porque en el carbono 2 está el grupo H. Va a reaccionar en presencia de los catalizadores, oxidante en este caso, el trióxido de cromo, y cuando se dan todas estas condiciones, se forma la respectiva acetona que recibe el nombre de 2-propanona. Fíjense que este hidrógeno y este otro fueron arrancados y eso permitió la formación del doble enlace entre el carbono y el oxígeno. Ahora te piden que apliques lo aprendido. ¿Qué producto se obtendría de la siguiente reacción de oxidación? Fíjate que aquí te están dando este alcohol secundario, ¿verdad? Es secundario porque fíjate que el OH está unido a un carbono que a su vez está enlazado a otros dos carbonos. Aquí tenemos los oxidantes. Tú vas a escribir aquí cuál es el producto, cuál es la acetona que se está formando a partir de esta oxidación de alcohol secundario. ¿Qué reacciones? ¿En qué reacciones participan las cetonas? Aquí las tenemos. Vamos a explicarle dos de ellas. En primer lugar tenemos la hidratación y en segundo lugar la halogenación. Aquí era un 2 y pues aparece un 4, entonces para hacer la corrección. La hidratación, como su nombre lo indica, es adición de moléculas de agua, ¿cierto? Entonces, tenemos la acetona. Fíjate que aquí está, esto es una acetona, C doble enlace O, RR son cadenas de carbono. Tenemos esta acetona que reacciona en presencia de agua. Cuando eso ocurre, va a suceder que al carbono donde está el doble enlace con el oxígeno, se van a adicionar moléculas de agua, ¿verdad? Entonces eso va a permitir que se formen o que se unan a este carbono dos grupos hidroxilo, ¿verdad? Mira, aquí vemos un OH y otro OH. Y aquí se forma un compuesto que recibe el nombre de diol geminal o también es conocido como gendiol. ¿Qué son esos dioles geminales o gendioles? Bueno, son compuestos orgánicos que van a tener dos grupos funcionales hidroxilos como lo observan ustedes. Mira que este carbono tiene dos grupos funcionales oxígeno enlazados al mismo átomo de carbono, como te puedes dar cuenta. Fíjate que aquí está el carbono y aquí tenemos el OH y el OH y eso permite que existan este tipo de compuestos, dioles geminales o gendioles. Tenemos el ejemplo de la 2-propanona. 2 porque fíjate que en el carbono 2 está el grupo funcional de la acetona. Tenemos la 2-propanona que reacciona en presencia de agua. Fíjate que este hidrógeno se va a enlazar a este oxígeno y este OH se va a enlazar a este mismo carbono. ¿Cómo lo puedes observar acá en el producto? Fíjate que este carbono, cuando ocurre la reacción, va a tener entonces un OH y otro OH enlazados en el mismo átomo de carbono, originando el respectivo diol geminal o gendiol. El nombre de este compuesto es, como tiene 3 átomos de carbono, la cadena principal, 1, 2, 3, entonces va a comenzar por prot, como tienen enlaces sencillos entre los carbonos, es propan. En el carbono 2, como están presentes los dos OHs, 1 y 2, por eso se repite 2,2-diol. Diol porque en el carbono 2 están los dos grupos funcionales característicos de los alcoholes. Te piden que apliques lo aprendido. ¿Qué producto se obtendría de la siguiente reacción de hidratación? Entonces aquí te están dando la respectiva acetona. Fíjate que esta es una acetona que va a reaccionar en presencia de agua. Tú debes escribir aquí cuál es el producto que se obtendría de esta reacción.
Y por último tenemos la reacción de halogenación, que como su nombre lo indica es adición de halógenos, ¿cierto? Recuerden que los halógenos son los elementos que están ubicados en el grupo 7A de la tabla periódica. Entonces aquí tenemos la respectiva acetona, esta es la fórmula general, tenemos la respectiva acetona, se va a requerir de halógenos, obviamente, ¿verdad? Como catalizadores en la reacción, y al final lo que ocurre es que a una de las cadenas que acompaña al grupo funcional cetónico se va a unir un halógeno y va a formar un derivado halogenado. Aquí tenemos un ejemplo, la 2-propanona. Mira que en el carbono 2 está el grupo funcional de la acetona, por eso se llama 2-propanona. Se da la reacción de halogenación y fíjate que en este carbono, ¿verdad?, que está próximo al grupo funcional cetónico, lo que ocurre es que se sustituye un hidrógeno por un halógeno, en este caso el bromo. Por esa razón, este CH3 se convierte en CH2 y el hidrógeno que fue quitado de aquí fue sustituido por este bromo. ¿Listo? Esa es la forma en cómo ocurren estas reacciones de halogenación. Este compuesto va a recibir el nombre de bromo 2-propanona. Bromo 2-propanona. 2 porque en el carbono 2 está el grupo funcional de las cetonas. Te piden que apliques lo aprendido. ¿Qué producto se obtendría de la siguiente reacción de halogenación? Fíjate que aquí te dan la respectiva acetona. Mira, es así. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Esta acetona se llama 2-pentanona, porque en el carbono 2 está el grupo funcional de la acetona. Reacciona igual con los mismos catalizadores. Entonces tú aquí vas a escribir cuál es el producto que obtendrías tú de esta reacción de halogenación. Y bueno, jóvenes, esto es lo que hace parte de esta guía de trabajo que tiene que ver con las cetonas. Que tengan un excelente día.